Hola jóvenes, continuando con el tema de electrodinámica, ahora veremos las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica y electrónica. Son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. Iniciamos con la primera ley de Kirchhoff. Esta ley dice lo siguiente: en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: suma de corrientes de entrada igual a suma de corrientes de salida. En la siguiente figura se presenta la conexión de tres resistencias R1 y R2 y R3 unidos en un mismo punto en común, conocido como nodo. Analicemos las corrientes en este nodo. La corriente I1 entra, las corrientes que salen I2 e I3. Aplicando la primera ley de Kirchhoff, la suma de corrientes que entran, que es I1, es igual a la suma de las corrientes que salen I2 más I3. De esta manera queda expresada en este nodo la sumatoria de corrientes. Segunda ley de Kirchhoff. Cuando un circuito posee más de una batería y varios resistores de carga, ya no resulta tan claro cómo se establecen las corrientes por el mismo. En ese caso es de aplicación la segunda ley de Kirchhoff, que nos permite resolver el circuito con una gran claridad. Esta ley dice lo siguiente: en un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. En la siguiente figura se presenta un circuito cerrado o malla con los siguientes elementos: 4 pilas o fuentes de voltajes, B1, B2, B3 y B4. Cada pila tiene dos polos, polo positivo y polo negativo. Resistencias R1, R2 y R3. Y el último elemento es la intensidad de corriente. Para la circulación de la corriente en este circuito se tomará en cuenta el sentido de las manecillas del reloj. Para este caso, aplicando la expresión matemática de la segunda ley de Kirchhoff, suma de fuentes de voltajes igual a suma de caídas de voltajes. En la ley de Ohm se vio que el voltaje es igual a I por R. Aplicando esta ley, tomaremos en cuenta el sentido de la corriente, como ya se mencionó anteriormente, en el sentido de las manecillas del reloj. Observen el recorrido de la corriente. Llega en el polo positivo de B2. Entonces es más B2. Observen la circulación de la corriente y llega hasta el voltaje número 3 en el polo negativo, menos B3. Circulando la corriente y llega hasta el voltaje número 4 en el polo negativo, menos B4. Y finalmente llega al voltaje 1 en el polo negativo, menos B1. Y esto es igual a la suma de caídas de tensión en las resistencias, I por R. I por R1 más I por R2 más I por R3. De esta manera se aplica la expresión matemática de esta ley en este circuito cerrado o malla. Para terminar, veremos dos ejercicios básicos donde se aplican las leyes de Kirchhoff. Ejercicio 1.
En el siguiente circuito eléctrico, calcular las intensidades desconocidas, así como el sentido de dicha corriente. Iniciaremos con el sentido de las corrientes. Partiremos de la fuente de voltaje. De este lado se tiene el polo positivo y de este lado el polo negativo. Recuerden el sentido real de la corriente. Va del polo negativo al polo positivo. Este es el sentido de la corriente eléctrica. Tomando esta consideración, la corriente I2 va hacia arriba. Continuando con las corrientes I5 a la derecha, I6 a la derecha, I9 e I10 en el mismo sentido. Como vamos a calcular intensidades de corriente eléctrica, aplicaremos la primera ley de Kirchhoff. La expresión matemática suma de corrientes que entran igual a suma de corrientes que salen. Empezamos con el nodo B o con el nodo C. En cada nodo se tiene una incógnita. Partimos del nodo B. Las corrientes que entran son I1 e I2. La suma y es igual a la corriente que sale I3. Sustituyendo datos, I1, 3 amperes. I2 es la incógnita y es igual a la corriente número 3, 10 amperes. Despejando I2, 3 amperes se está sumando, pasa al otro lado del signo igual, restando. 10 menos 3 igual a 7 amperes. Esa es la intensidad de la corriente número 2. Podemos comprobar este resultado. Suma de corrientes que entran, I1 3 amperes más 7 amperes de I2 igual a 10 amperes. ¿Y cuánto sale? También 10 amperes. Continuamos con el nodo C. La corriente que entra es I3 y es igual a la suma de corrientes que salen, I4 más I5. Sustituyendo valores, I3, 10 amperes, I4 son 5 amperes, más la corriente número 5. Despejando I5, este 5 está sumando, pasa al otro lado restando. 10 menos 5 igual a 5 amperes. Ahora determinaremos la corriente número 6. Como pueden observar en este circuito, R5 y R6 se encuentran en serie. Y una característica de los circuitos en serie, la intensidad de la corriente es la misma en cada resistencia. Por lo tanto, la corriente número 5 es igual a la número 6. Y la corriente 5 es 5 amperes y la 6 tiene la misma intensidad. Nodo F. En este nodo, la corriente I8 entra al igual que la corriente número 10. Como se mencionó anteriormente, en este circuito circulan 10 amperes. Aquí está. Esta es la intensidad de corriente total que está circulando a través del circuito. Bien. Entonces, en este nodo F entran la corriente I8 y la corriente 10. Y la intensidad total es igual a 10 amperes. Sustituyendo dato de la corriente 8, que es 3 amperes, más I10 igual a 10 amperes. Despejando I10, 3 amperes está sumando, pasa al otro lado del signo igual restando. 10 menos 3 igual a 7 amperes. Como se puede apreciar,
También las resistencias R9 y R10 se encuentran en serie. Por lo tanto, la intensidad de la corriente es la misma en cada resistencia. Como ya calculamos la corriente I10, por lo tanto la corriente I9 tiene el mismo valor 7 amperes. Para terminar, comprobaremos los resultados de cada intensidad de corriente. De este lado entran en el nodo C 10 amperes. Deben salir 10 amperes. 5 amperes más 5 amperes de I5. 5 más 5 igual a 10. De este otro lado, recuerden que están circulando 10 amperes y 8 es 3 amperes. Más I10 igual 7 amperes, en total es igual a 10 amperes. Para finalizar con este tema vemos el ejercicio 2, que dice, de acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff, calcular las caídas de tensión que se desconocen. Analizando el circuito, se tiene un conjunto mixto de resistencias. La fuente de voltaje en serie con la resistencia R1 y entre los nodos A y B un conjunto de resistencias que se encuentra en serie con la fuente de voltaje. Ahora, entre los nodos A y B, este conjunto de resistencias se encuentran en paralelo. R2 y R3 en serie, pero en paralelo con R4, al igual que las resistencias R5 y R6 en serie, pero en paralelo con R4. Para dar solución a este problema, se aplica suma de fuentes de voltajes igual a suma de caídas de voltaje. Como se mencionó anteriormente, esas resistencias entre el nodo A y B se encuentran en paralelo. Entonces, para poder calcular el voltaje número 4, no se tomarán en cuenta las otras resistencias, porque tienen el mismo voltaje. Entonces, aplicando la sumatoria de fuentes de voltajes, que es 90 volts, va a ser igual a la suma de caídas de estas resistencias porque se encuentran en serie. Entonces el voltaje total es 90 volts, es igual al voltaje 1 más el voltaje número 4, que es entre el nodo A y B. Sustituyendo los datos, voltaje total 90 volts igual a 60 volts el voltaje 1 más el voltaje número 4. Despejando B4, estos 60 volts pasan restando al otro lado, quedando 30 volts. Continuando con la solución, ahora calcularemos el voltaje 2. Ya mencionamos que entre el voltaje A y B es el voltaje B4, que es de 30 volts. Entonces este voltaje B4 es igual a la suma de caídas de estas dos resistencias, B2 más B3. Sustituyendo datos, B4, 30 volts, B2 es la incógnita, más el voltaje 3 igual a 10 volts. Despejando voltaje 2, estos 10 volts pasan restando al otro lado el signo igual, quedando el voltaje 2 igual a 20 volts. De la misma manera, para hallar B6, el voltaje AB es el voltaje B4 y es igual a la suma de estas dos caídas, B6 y B5. Sustituyendo datos, voltaje 4 igual a 30 volts, voltaje 5 igual a 15 volts, más el voltaje 6.
dejando voltaje 6, estos 15 volts pasan restando al otro lado el signo igual, quedando voltaje 6 igual a 15 volts. Para comprobar los resultados, el voltaje total aplicado, que es 90 volts, es igual a la suma de caídas del voltaje B1 más el voltaje AB, que es 30 volts. 60 más 30 volts es igual a 90 volts. El voltaje AB, que es B4, 30 volts, es igual a la suma de caídas de estos dos voltajes. B2, 20 volts más 10, igual a 30, el voltaje AB. El voltaje 6 más el voltaje 5, voltaje 6, 15 volts más 15, da 30, igual al voltaje AB, que es el voltaje 4. Comprobado los resultados. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado este tema.